Conduje un coche de fabricación nacional para asistir a una reunión de la preparatoria. Cuando llegué al hotel, la mayoría de mis excompañeros de clase ya estaban allí. A todos les iba bastante bien, manejaban Mercedes o BMW, e incluso había un Rolls Royce negro. En cuanto bajé del auto, una compañera, cuyo nombre no recordaba, me miró con desprecio. Vaya, ¿no eres el encargado del comité de estudios de nuestra clase? ¿Cómo terminaste así después de graduarte, todavía conduciendo un coche nacional? Durante la comida, todos brindaban entusiasmados con el dueño del Rolls Royce, ignorándome por completo. Solo el líder de la clase se sentó a mi lado con una copa de vino, dándome ánimos. No te preocupes, aunque tu coche no sea tan bueno como el de ellos, creo que algún día tú también conducirás un auto de lujo. Levanté ligeramente las comisuras de los labios y contesté en voz baja. Este no es un coche cualquiera. Se llama Phantom S9. Si no fuera porque el líder de la clase me envió tantos mensajes, ni siquiera habría tenido tiempo para venir. Por respeto a las viejas amistades, cancelé una reunión importante y solo pude liberar una hora. Pero, para mi sorpresa, en la mesa no hubo ni una sola conversación sobre nuestra juventud. Todo se reducía a alardes y elogios vacíos. No me gustó el ambiente, así que me levanté con la intención de irme. Al ver esto, el líder de la clase extendió la mano para detenerme. Griffin, no hay nada de qué avergonzarse por conducir un auto nacional. No te vayas con tanta prisa, dijo. Justo cuando iba a responder, la misma compañera que se había burlado de mí antes me lanzó una mirada de desdén. Exacto. Han pasado tantos años desde la última vez que nos vimos. ¿No quieres ponerte al día con todos? Pero, por lo que veo, nadie tiene mucho interés en hablar contigo. Al final, esa compañera se echó a reír. La miré y le contesté con frialdad. No hace falta. Solo vine por respeto al líder de la clase. En el futuro, ahórrense la molestia de invitarme a reuniones tan inútiles. Apenas terminé de hablar, Malcolm, quien era el centro de atención de todos, se levantó de repente. Griffin, ¿qué quieres decir con eso? ¿Insinúas que no somos dignos de comer contigo? Estaba claro que Malcolm había retorcido mis palabras a propósito, pero los demás no lo vieron de ese modo. Vaya, conduce un coche nacional barato, y aún así menosprecia a los demás. Antes de venir, pensaba que esos estudiantes destacados como tú eran impresionantes, pero ya veo que no eres gran cosa. ¿De qué sirven las buenas calificaciones después de graduarte? Terminas siendo un simple funcionario. ¿Funcionario? Bueno, no estaba del todo equivocada. Todos los servidores públicos del país podían considerarse funcionarios. Griffin, creo que te sientes molesto porque te ignoramos y ahora pones una excusa para irte. La gente se divide naturalmente en diferentes estratos. ¿De qué te sirven las buenas notas? Al final sigues siendo un simple funcionario. Yo solo quería marcharme rápido, pero el comentario de Malcolm encendió la ira colectiva. Todos. De verdad me disculpo por lo de hoy, pero tengo una reunión importante dentro de poco. De cualquier manera, yo invito la comida de hoy. Coman y beban lo que quieran. Que el restaurante me envíe la factura después. Mientras alcanzaba mi abrigo, una figura seductora se interpuso en mi camino. Ay, ¿ahora te haces el grande cuando ni siquiera tienes dinero? Esta comida costará al menos miles de dólares. ¿Crees poder pagarla con ese sueldito? Iba vestida con un llamativo vestido rojo, con un lápiz labial igual de brillante, pero el aroma abrumador de su perfume me resultó insoportable y estornudé varias veces seguidas. Griffin, ¿qué con esa mirada? ¿No te acuerdas de mí? La observé detenidamente y luego negué con la cabeza. Lo siento, he conocido a demasiadas personas estos años. Creo que soy malo para recordar caras. La verdad era que no tenía idea de quién era ella. Alzó una ceja y soltó una risa burlona. Griffin, no juegues a hacerte el difícil conmigo. Tú me estuviste persiguiendo 3 años enteros en la preparatoria. Apenas terminó de hablar, una imagen familiar apareció en mi mente. Aún así, la mujer frente a mí lucía muy distinta a como se veía en el instituto. Dudé un instante antes de preguntar con cautela. ¿Eres Talia? Apenas dije su nombre. En su rostro apareció una expresión triunfal. Han pasado muchos años y aún no me olvidas. A mitad de su frase cambió repentinamente de tono. Pero te advierto, no tengas ideas raras conmigo. Estoy comprometida y mi prometido no es otro que Malcolm Fitzroy. Malcolm, el nombre me sonaba un poco. ¿No sería suyo el Rolls Royce de la entrada? Aún así, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Había un gran grupo de personas esperándome en la sala de conferencias para iniciar la reunión. Si no me iba pronto, llegaría tarde. Al verme callado, Talia me dio unas palmaditas en el hombro con sus uñas arregladas. Los funcionarios no ganan mucho. ¿Qué te parece si trabajas de chofer para mi prometido? Te pagará $1000 al mes. Eso seguro que es más de lo que ganas ahora. Apenas dijo eso. La multitud estalló en risas. No lo entendía. ¿Por qué gente como ellos siempre necesitaba humillar a los demás para sentirse superior? Esta sería la última vez que asistiría a una reunión de este tipo. Ignoré las burlas de Talia y cogí mi abrigo para ponérmelo. ¿Ya terminaste? Si es así, hazte
a un lado. Tengo cosas que hacer. No había dado ni unos pasos cuando Malcolm, que estaba sentado enfrente, golpeó la mesa con fuerza. Inmediatamente, alrededor de una docena de hombres corpulentos con trajes negros irrumpieron en la sala. Me fijé en las placas con sus nombres en el pecho. Fitzroy Group. Era una empresa líder conocida en Langston City. Malcolm se bebió de un trago lo que tenía en la copa y eructó. Griffin, ¿te di permiso para irte? Entrecerré los ojos. Mis piernas están unidas a mi cuerpo. ¿Tengo que reportarte a dónde voy? Malcolm soltó una carcajada al oír mis palabras. ¿No ves que eres solo un simple funcionario? ¿No te das cuenta de en qué territorio estás? Todo este restaurante es de mi familia. ¿No crees que deberías pedirme permiso? Sin mi autorización, hoy no sales por esa puerta. El líder de la clase notó la tensión e intervino de inmediato con unas palabras amables para distender la situación. Oigan, cálmense los dos. Hemos sido compañeros por más de una década. No hace falta arruinar el ambiente por algo tan pequeño. A mitad de su discurso, se volvió hacia mí. Griffin, hombre, por fin nos reunimos todos. ¿Cómo es que ya quieres irte? Anda, siéntate. Tomemos algo y conversemos con calma. Sabía que el líder de la clase intentaba mediar, pero mi tiempo se agotaba. Lo siento, sé que arruino el ambiente, pero realmente tengo un asunto que atender. Hay un grupo de personas esperando en la oficina para empezar una reunión. Apenas terminé de hablar, Malcolm soltó su copa con fuerza. Griffin, déjate de tonterías. Eres solo un funcionario de bajo nivel. ¿Qué reunión tan importante podrías tener? ¿Quieres decir que todo un grupo de gente te espera? ¿De verdad crees que eres algún tipo de líder? Te estoy llamando funcionario por educación. Sin eso, eres solo un don nadie. ¿Te enteras? Iba a responder, pero el líder de la clase me sujetó de la mano, susurrándome con preocupación. Griffin, creo que deberías disculparte con Malcolm. La familia Fitzroy es una de las empresas más grandes de Langston City. Si los ofendes, podrías perder tu trabajo. A veces es mejor aguantar. Malcolm podía hacerme perder el trabajo. Si no estuviera completamente sobrio, pensaría que estoy borracho. Con mi nivel actual, la única forma de destituirme sería con una orden oficial directa de las autoridades superiores. Por muy rica que fuera la familia Fitzroy, aunque su fortuna igualara la de un país, no tendrían poder real sobre mí. Le di una pequeña palmada en la mano al líder de la clase, indicándole que no se preocupara. Malcolm, si tu hostilidad hacia mí se debe a que una vez estuve enamorado de tu prometida, déjame aclararte algo. Ya no tengo ningún interés en tal y ya. Te sugiero que enfoques tu energía en otra cosa. Tú y yo no somos el mismo tipo de personas. Mi intención era aprovechar esta reunión para aclarar las cosas y resolver el malentendido con Malcolm, pero parecía que su mente no lo asimilaba. Me miró con ojos inyectados en sangre. Griffin, ¿te refieres a que recogí algo de basura? ¿Y que mi prometida es una mujer a la que ni siquiera querrías? ¿También qué significa eso de que tú y yo no somos iguales? Langston está llena de negocios de mi familia. ¿Quién te crees que eres? Tan pronto como Malcolm terminó de hablar, Talia intervino para respaldarlo. Griffin, ¿qué quieres decir con eso? ¿Acaso ahora ya no soy lo suficientemente buena para ti? De aquí no te vas hasta que lo expliques bien. Aunque era justamente lo que pensaba, me mordí la lengua para no humillarlos. No tengo tiempo para charlar con ustedes dos. Dile a tus hombres que abran la puerta. A pesar de las provocaciones de Malcolm, no me enojé. Preferí ceder una y otra vez. Al fin y al cabo, era una reunión de excompañeros y no quería estropear el ambiente. Pero justo cuando estaba por salir, los guardaespaldas de Malcolm me sujetaron con fuerza y me impidieron avanzar. Malcolm se acercó con arrogancia y me abofeteó. ¿Crees que de verdad eres importante? ¿Sabes de quién es el nombre que lleva este hotel? En la escuela, ¿no eras tú el que siempre iba de chismoso con los maestros? Vamos, haz una llamada. Quiero ver si alguien te ayudaría ahora que no estamos en la escuela. Apretando los dientes, lo miré fijamente. Malcolm, esta es tu última advertencia. En la escuela eras perezoso y problemático, siempre metido en peleas o faltando a clase. Yo se lo decía a los profesores por tu bien. Ahora que eres adulto, recuerda pensar en las consecuencias antes de actuar. Malcolm recorrió la sala con la mirada, observando a nuestros compañeros. ¿Lo escucharon? Dice que debo pensar en las consecuencias, ja ja ja. Griffin, aunque hoy te arruine la vida, ¿qué vas a hacer? ¿De verdad crees que haber sido el mejor estudiante te vuelve un pez gordo? Antes de salir de aquí, deberías averiguar cuánto peso tiene la familia Fitzroy en Langston. Lentamente levanté la cabeza, conteniendo mi enojo con gran esfuerzo. Malcolm, ¿nunca has oído decir que siempre hay alguien más grande y más fuerte, y que a ciertas personas es mejor no provocarlas? Te aconsejo que me dejes ir ahora, o quien se arrepentirá después serás tú, no yo. Malcolm me miraba con esa sonrisa torcida, convencido de que tenía el poder en sus manos. Sus guardaespaldas me sujetaban con fuerza por los brazos, impidiéndome dar un paso más hacia la puerta. El murmullo de mis excompañeros llenaba el salón, algunos con risas nerviosas, otros con miradas
miradas que no sabían si disfrutar del espectáculo o preocuparse por las posibles consecuencias. Griffin, espetó Malcolm, acercándose más hasta que pude sentir el aliento mezclado con alcohol en su rostro. ¿De verdad crees que puedes venir aquí y comportarte como si fueras mejor que nosotros? Este lugar es mío, Langston es mío. Rodé los ojos, no por desprecio, sino por cansancio. No estaba de humor para esto, no después de haber cancelado una reunión importante solo para enfrentarme a esta ridiculez. Pero entonces, justo cuando iba a responder, la puerta del restaurante se abrió de golpe. El sonido fue seco, autoritario. Un grupo de hombres trajeados entró, sus pasos firmes resonando en el mármol. Todos llevaban insignias en la solapa. Ministerio de Economía. Malcolm frunció el ceño. Por primera vez, vi la duda cruzar su rostro. El hombre al frente, un tipo alto con cabello perfectamente peinado hacia atrás, se dirigió directamente hacia mí, ignorando por completo a Malcolm. Señor Griffin, dijo, con una voz clara que se escuchó en todo el salón. Lamentamos la demora. El tráfico estaba complicado. ¿Está todo bien aquí? El silencio que siguió fue absoluto. Las risas desaparecieron. Las miradas se volvieron confusas, incrédulas. Me solté de los guardaespaldas como si sus manos no fueran más que papel. Me sacudí la chaqueta con calma antes de girarme hacia Malcolm, cuya cara había pasado de la arrogancia a una palidez notable. ¿Decías algo, Malcolm?, pregunté, dejando que la pregunta flotara en el aire. ¿Qué es esto?, balbuceó, mirando a los hombres que ahora rodeaban la sala. El hombre de traje, sin esperar respuesta, sacó un documento de su maletín y lo dejó caer sobre la mesa donde Malcolm había estado presumiendo minutos antes. Por orden del Ministerio de Economía, este establecimiento queda clausurado temporalmente para una investigación de lavado de dinero y fraude fiscal, anunció. El grupo Fitzroy está oficialmente bajo investigación. Las palabras cayeron como una bomba. Algunos excompañeros se levantaron de sus asientos, otros se quedaron paralizados. Talia dejó caer su copa, el cristal rompiéndose en el suelo sin que nadie se molestara en recogerlo. «Esto es un error», gritó Malcolm, pero su voz sonaba hueca, desesperada. «No tienen derecho a hacer esto». Me acerqué a él, observando cómo sus manos temblaban ligeramente. Era curioso ver cómo el hombre que minutos antes parecía invencible, ahora no era más que un niño asustado. «Tengo más derecho del que crees», susurré, inclinándome hacia él. «Y créeme, esto es solo el comienzo». Mientras los agentes comenzaban a desalojar el restaurante, mi mirada se cruzó con la de una mujer que estaba al fondo, tomando fotos discretamente con su teléfono. No la había notado antes. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta y unos ojos que no apartaban la vista de mí, llenos de curiosidad y sospecha. Isabella Duarte. Su nombre me vino a la mente como un eco. La reconocí de los artículos que había leído. Una periodista famosa por desenterrar escándalos de corrupción empresarial. Si ella estaba aquí, esto se iba a complicar aún más. Pero por ahora, tenía otros asuntos que atender. Salí del restaurante, dejando atrás el caos, sabiendo que esta noche había marcado el inicio de algo mucho más grande. El aire frío de la noche me golpeó el rostro en cuanto salí del restaurante. Podía escuchar a mis espaldas los gritos sofocados de Malcolm, intentando inútilmente mantener el control de una situación que ya se le había escapado por completo de las manos. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar como relámpagos en una tormenta, y ahí estaba ella otra vez, Isabella Duarte. La reconocí de inmediato, pero no por su fama. Era esa mirada, incisiva y fría, la que se me clavaba como una espina en la piel. Se movía entre la multitud con una confianza natural, como si ya supiera que esta noche iba a ser suya. Me dirigí al Phantom S9, pero antes de llegar, su voz me alcanzó. Griffin, ¿cierto? Su tono era neutro, pero había un filo escondido detrás de la cordialidad. Me pregunto si podría hacerle unas preguntas rápidas. Para el público, ya sabe. Me detuve, soltando un suspiro que se perdió en el aire nocturno. Me giré lentamente, encontrándome con su figura esbelta, el brillo de su teléfono aún encendido, listo para grabar. «No doy entrevistas en la calle», respondí, manteniendo mi voz tan impasible como pude. Sus labios se curvaron en una media sonrisa, una que no alcanzaba sus ojos. «Oh, no es una entrevista formal, solo me pareció curioso que un simple funcionario público pueda movilizar a todo un equipo del ministerio para cerrar uno de los restaurantes más exclusivos de Langston». Inclinó la cabeza ligeramente. «¿No es un poco excesivo?». El subtexto en su voz era claro. «¿Qué estás escondiendo?». Me acerqué un paso más, hasta que la distancia entre nosotros se volvió incómoda para alguien que no estuviera acostumbrado a la presión. «A veces, las apariencias engañan, señorita Duarte», susurré, observando cómo sus ojos se entrecerraban. «Y otras veces la verdad es más
simple de lo que parece. Usted debería saberlo. Su sonrisa se mantuvo, pero algo en su expresión cambió. Estaba acostumbrada a perseguir respuestas, pero no a encontrarse con alguien que no temblara ante sus preguntas. Entonces no le importará si investigo un poco más, ¿verdad? Dijo, guardando su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Haga lo que considere necesario, respondí abriendo la puerta del coche. Pero tenga cuidado, Isabela. A veces escarbar demasiado profundo puede sacar a la luz cosas que preferiría no saber. Me metí en el coche sin darle oportunidad de replicar y arranqué el motor. El Phantom S9 rugió suavemente mientras me alejaba, dejando atrás el brillo de los flashes y la mirada persistente de Isabela. Pero algo en su forma de mirarme me decía que no iba a dejar esto pasar, y por alguna razón que no quería admitir, eso no me molestaba tanto como debería. La ciudad de Lanston brillaba a lo lejos mientras conducía hacia la oficina. Las luces de los rascacielos parpadeaban como estrellas artificiales, pero en mi cabeza solo resonaban las palabras de Isabela. Un simple funcionario público. Esa frase se repetía en mi mente como un eco irónico, si supieran la verdad. El Phantom S9 se deslizaba por las calles casi vacío a esa hora. Tenía una reunión en menos de 20 minutos con inversionistas internacionales que esperaban respuestas sobre la situación fiscal del grupo Fitzroy. Sin embargo, mi mente no podía dejar de desviarse hacia el pasado. Apenas crucé las puertas de cristal del edificio gubernamental, mi asistente, Evan, ya me esperaba con una expresión de urgencia. Señor Griffin, tenemos un problema, dijo sin rodeos, mientras me entregaba una carpeta sellada con el logo del ministerio. Levanté una ceja, abriéndola mientras seguíamos caminando hacia la sala de conferencias. Las primeras páginas mostraban algo que no esperaba. Una denuncia anónima, dirigida a mí. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja. Alguien está intentando vincularlo con el caso de lavado de dinero del grupo Fitzroy. Insinúan que usted está utilizando su posición para eliminar a la competencia y tomar el control de ciertos activos. Me detuve en seco. 1900. Miré las hojas una y otra vez, tratando de entender quién podía estar detrás de esto. No era solo un ataque profesional, era personal. ¿De dónde vino esto?, pregunté, mis dedos apretando el papel hasta casi arrugarlo. Fue entregado esta tarde en recepción, sin remitente. Pero hay algo más. Evan bajó la voz. La periodista Isabela Duarte estuvo preguntando por usted hace unas horas. Quería una declaración oficial sobre el cierre del restaurante. Mi mandíbula se tensó. No podía ser coincidencia. O Isabela estaba más metida en esto de lo que parecía, o alguien estaba usando su reputación para enlodar la mía. Entré en la sala de conferencias con la mente todavía enredada en esas posibilidades, pero el trabajo era el trabajo. Los inversionistas esperaban respuestas, y no podía permitirme distracciones ahora. Durante la reunión, mantuve la compostura, desglosando cada detalle de la investigación contra el grupo Fitzroy, asegurándome de que todos entendieran la magnitud del caso. Pero en el fondo, la sospecha ardía como una brasa constante. Al terminar, regresé a mi oficina y me dejé caer en la silla, soltando un largo suspiro. Observé la ciudad desde el ventanal, preguntándome qué tan profundo llegaban las raíces de esta conspiración. Mi teléfono vibró en el escritorio. Un mensaje nuevo, número desconocido. A veces la verdad es más peligrosa de lo que parece. Nos vemos pronto, Griffin. No había firma, solo esas palabras. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento, antes de marcar un número que no había usado en años. Necesito que investigues algo, dije en cuanto contestaron al otro lado. Y hazlo rápido. El sol ya había desaparecido cuando salí de la oficina, pero la noche no traía descanso. Mi mente seguía dándole vueltas al mensaje anónimo y a la aparición de Isabela Duarte en el momento menos oportuno. No podía ignorar la posibilidad de que estuviera conectada con la denuncia, pero tampoco podía descartar que simplemente fuera una periodista haciendo su trabajo. Aún así, había algo en su insistencia que me molestaba más de lo que debería. Decidí no ir directamente a casa. Tomé un desvío hacia uno de los cafés más discretos de Langston, uno donde sabía que podía pensar sin ser molestado. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de mesas ocupadas en la esquina. Pedí un café negro y me senté cerca de la ventana. No habían pasado ni 5 minutos cuando una sombra familiar cruzó el umbral de la puerta. Isabela entró con la misma seguridad que había mostrado la última vez, como si el mundo entero fuera solo un escenario para su siguiente gran historia. Nuestros ojos se encontraron antes de que ella pudiera buscarme. No pareció sorprendida de verme allí. Al contrario, fue directo a mi mesa, como si la hubiera estado esperando. Vaya coincidencia, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. O no tanto, suspiré dejando la taza sobre la mesa. Langston no es tan grande como parece, Isabela, respondí, señalando la silla frente a mí. Siéntate, parece que tenemos cosas de las que hablar. Ella no dudó, se sentó con elegancia, sacando su libreta y un bolígrafo de su bolso. ¿De qué quieres hablar, Griffin? Pensé que no dabas entrevistas en la calle. Esto no es una entrevista, dije, bajando la voz, pero creo que sabes más de lo que aparentas. Isabela arqueó una ceja, claramente intrigada. ¿A qué te refieres? Saqué el teléfono y le mostré
mostré el mensaje que había recibido. Sus ojos se estrecharon al leer las palabras, pero su expresión no delató nada más. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó finalmente. Tú dime. Apareces justo cuando estalló la investigación contra Fitzroy. Preguntas demasiado sobre mi implicación, y de repente recibo una denuncia anónima. Huele mal. Isabela me sostuvo la mirada, y por un instante vi algo diferente en sus ojos. No era solo curiosidad, era algo más oscuro, personal. No estoy aquí para atacarte, Griffin, dijo en voz baja, guardando su libreta. Pero tengo mis propios motivos para investigar al grupo Fitzroy. Motivos que no tienen nada que ver contigo. Todavía. Me recosté en la silla, analizando cada palabra. La tensión entre nosotros era palpable, como una cuerda estirada al límite. ¿Y cuáles son esos motivos? Ella dudó un segundo, como si sopesara si debía confiar en mí. Finalmente habló. Mi hermano trabajaba para el grupo Fitzroy. Murió en un accidente hace 2 años, o al menos eso fue lo que dijeron, pero nunca creí esa versión. Y ahora que estás en medio de esto, me pregunto qué tan profundo llega la corrupción. La confesión me tomó por sorpresa, no porque no creyera en su dolor, sino porque entendía exactamente cómo se sentía. Mi propio pasado estaba manchado por la injusticia, aunque todavía no sabía cómo encajaba todo. No confíes en nadie, Isabela, le dije finalmente, inclinándome hacia ella. Este caso es más grande de lo que piensas, y si escarbas demasiado, podrías terminar como tu hermano. Por un momento, el sarcasmo desapareció de su rostro. Nos quedamos en silencio, la tensión entre nosotros ahora mezclada con algo más, algo que no podía definir todavía. Tal vez, susurró, pero no voy a detenerme. Nos miramos por un largo momento, como 2 piezas de un rompecabezas que no encajaban, pero que de alguna manera estaban destinadas a encontrarse. Y en ese momento supe que Isabela Duarte no era solo una periodista entrometida, era alguien que podía cambiarlo todo, para bien o para mal. El amanecer me encontró revisando documentos en mi oficina, incapaz de sacarme a Isabela de la cabeza. Su historia sobre su hermano, su mirada desafiante, había algo en ella que no podía ignorar. No era solo curiosidad profesional, era esa sensación incómoda de que nuestras vidas estaban entrelazadas de una forma que aún no entendía del todo. El sonido de una notificación en mi teléfono rompió mi concentración. Un mensaje de Evan. Evan, tenemos un problema, revisa esto. Adjunto al mensaje, un archivo con el encabezado del Ministerio de Economía. Al abrirlo, me encontré con una filtración de documentos internos. Archivos que solo un puñado de personas, incluido yo, deberían tener acceso. Los documentos insinuaban que yo había manipulado la investigación contra el grupo Fitzroy para eliminar a la competencia en el mercado. Todo estaba cuidadosamente editado para incriminarme. Solté una maldición en voz baja. Malcolm, sabía que no se rendiría tan fácilmente. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono sonó. Era Evan de nuevo. Griffin, tienes que ver esto. Está en las noticias. Encendí la pantalla de mi computadora y abrí el primer sitio de noticias que encontré. Y ahí estaba, en primera plana. Alto funcionario implicado en escándalo de corrupción. ¿Justicia o venganza? El artículo estaba firmado por Isabela Duarte. Mi estómago se tensó. No podía ser. ¿Ella también estaba en esto? ¿O simplemente había sido manipulada? Sin pensarlo 2 veces, tomé mi abrigo y salí de la oficina. Sabía dónde encontrarla. El café donde nos habíamos visto la noche anterior estaba casi vacío cuando llegué. Isabela estaba sentada en la misma mesa, su laptop abierta frente a ella. Al verme entrar, levantó la vista, y por un instante vi algo parecido a la sorpresa en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por esa expresión fría que ya empezaba a conocer bien. Me acerqué sin decir una palabra, dejando caer una copia impresa del artículo frente a ella. ¿Qué diablos es esto?, pregunté en voz baja, pero con un filo que no intenté disimular. Isabela cerró la laptop con calma y me miró directamente a los ojos. Es lo que encontré, respondió, sin rastro de culpa en su voz. Documentos filtrados del ministerio. ¿No me vas a decir que no sabías nada de esto? ¿Sabes que no tengo nada que ver?, espeté apretando los dientes. ¿O es que ya te convertiste en una marioneta más de Malcolm Fitzroy? Por primera vez, su máscara de profesionalismo se resquebrajó. Sus ojos brillaron con algo entre la ira y la frustración. No soy la marioneta de nadie, Griffin. Si estás limpio, demuéstralo. Pero si crees que voy a confiar en tu palabra, estás más loco de lo que pensaba. Nos quedamos en silencio por un momento, la tensión entre nosotros casi palpable. Podía sentir cómo la rabia burbujeaba bajo la superficie, pero también había algo más, algo que ninguno de los dos quería admitir. Necesito tu ayuda, dije finalmente, sorprendiendo incluso a mí mismo. Isabela arqueó una ceja, cruzándose de brazos. ¿Mi ayuda? Pensé que no dabas entrevistas en la calle. Esto no es una entrevista, susurré, inclinándome hacia ella. Es una guerra. Y si no me ayudas a probar mi inocencia, Malcolm no solo acabará conmigo, también contigo. Sus ojos se suavizaron ligeramente, pero aún había desconfianza en su mirada. ¿Qué propones? Me senté frente a ella, bajando la voz. Vamos a exponer a Malcolm, juntos. Ella me miró en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando
evaluando cada palabra, cada intención. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, susurró. Pero si descubro que me estás mintiendo, seré la última persona que verás. Sonreí, sintiendo por primera vez en días que tenía una aliada. Lo mismo digo, Isabela. Lo mismo digo. La alianza con Isabela era tan tensa como necesaria. Ambos desconfiábamos el uno del otro, pero la amenaza de Malcolm era suficiente para mantenernos enfocados en un objetivo común. Nos encontramos en mi oficina al día siguiente, rodeados de documentos, registros bancarios y correos electrónicos interceptados. Era un juego de ajedrez, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Aquí hay algo raro, murmuró Isabela, deslizando su dedo por la pantalla de su laptop. Estas transferencias del grupo Fitzroy no solo son ilegales, están conectadas a una cuenta offshore que pertenece a alguien del gobierno. Me acerqué para ver mejor. El nombre en la cuenta me heló la sangre. Nathaniel Griffin. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo cómo la habitación se estrechaba a mi alrededor. Es mi padre, dije finalmente, la voz apenas un susurro. Isabela levantó la vista, sorprendida por primera vez. ¿Tu padre? Pero... él murió hace años, ¿no? Asentí lentamente, los recuerdos de mi infancia golpeándome con fuerza. Mi padre había sido acusado de corrupción y murió en circunstancias sospechosas poco después. Siempre había creído que fue un error, pero ahora, viendo su nombre vinculado al grupo Fitzroy, no podía evitar preguntarme si había algo más. Esto no tiene sentido, murmuré apartando la mirada. Mi padre no estaba involucrado en nada de esto. No puede estarlo. Isabela me observó en silencio por un momento antes de hablar. A veces, las personas no son quienes creemos que son, Griffin. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, pero no tenía tiempo para hundirme en el pasado. Teníamos que seguir adelante. Hay alguien que puede tener respuestas, dije finalmente. Luciana Fitzroy. Isabela arqueó una ceja. ¿La hermana de Malcolm? Asentí. No se llevan bien. Si alguien quiere ver caer a Malcolm más que nosotros, es ella. Nos encontramos con Luciana en un lujoso ático en el centro de Langston. Era una mujer elegante, de mirada fría y calculadora. Al entrar, nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Griffin, Isabela, qué sorpresa, dijo, sirviéndose una copa de vino. ¿A qué debo el honor? No perdí el tiempo con cortesías. Necesitamos información sobre Malcolm, dije directamente. Sabemos que está detrás de la filtración y de la denuncia en mi contra. Y también sabemos que tu familia está más involucrada de lo que parece. Luciana rió suavemente, como si nuestra acusación fuera un simple chiste. ¿Y por qué debería ayudarte?, preguntó, llevándose la copa a los labios. Isabela dio un paso al frente, su voz tan afilada como una navaja. Porque si Malcolm cae, tú puedes quedarte con todo. Luciana se detuvo, sus ojos brillando con interés. Sabía que habíamos dado en el clavo. Interesante propuesta, murmuró, dejando la copa sobre la mesa. Pero necesito algo a cambio. ¿Qué quieres?, pregunté, temiendo la respuesta. Su sonrisa se ensanchó. Quiero que destruyas a mi hermano, públicamente. Quiero verlo arruinado, humillado. Quiero que Langston sepa que no es más que un fraude. Nos miramos con Isabela, sabiendo que no teníamos otra opción. Hecho, dije finalmente. Luciana asintió, satisfecha, y nos entregó una carpeta con documentos que incriminaban a Malcolm de forma irrefutable. Con esto, no tendrá a dónde correr, susurró. Pero mientras salíamos del ático, no pude evitar sentir que habíamos hecho un pacto con el diablo, y el precio sería más alto de lo que imaginábamos. El silencio en el auto era pesado, mientras Isabela y yo nos dirigíamos de regreso a la oficina. La carpeta que Luciana nos había entregado descansaba en mi regazo, como si pesara toneladas. A mi lado, Isabela hojeaba algunos de los documentos, sus ojos enfocados, pero su mandíbula tensa. Sabíamos que esto era solo el principio. Esto es suficiente para hundirlo, murmuró ella finalmente cerrando la carpeta. Pero algo no encaja. La miré de reojo. ¿A qué te refieres? Isabela dejó escapar un suspiro mirando por la ventana. Luciana estaba demasiado dispuesta a ayudar. No confío en ella. Asentí lentamente. Yo tampoco. Pero en este juego necesitábamos usar todas las piezas disponibles, incluso las más peligrosas. Cuando llegamos a la oficina, Evan nos esperaba en la entrada, su expresión más tensa de lo habitual. Griffin, tienes que ver esto, dijo, entregándome su teléfono. El video que comenzó a reproducirse hizo que la sangre se me helara. Malcolm, en una transmisión en vivo desde un lugar desconocido, hablaba directamente a la cámara. Buenas noches, Langston. Hoy quiero compartir con ustedes algo especial. Resulta que nuestro querido funcionario público, Griffin, no es tan limpio como quiere aparentar. Pero no se preocupen, tengo pruebas. Y para asegurarme de que reciba este mensaje, tengo un pequeño incentivo. La cámara se movió y mi estómago se revolvió al ver al líder de la clase, atado a una silla, con una expresión de miedo en el rostro. Griffin, sé que estás mirando. Si quieres volver a ver a tu amigo, ven solo. Sabes dónde encontrarme. La transmisión se cortó
cortó abruptamente, dejando la pantalla en negro. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero rápidamente lo reprimí. No podía permitirme perder el control. Isabela me miró, su rostro pálido pero determinado. Tenemos que ir, asentí, ya tomando mi chaqueta. Evan, mantén esto fuera de la prensa por ahora. No quiero que nadie más se entere. Evan asintió, pero su expresión dejaba claro que no estaba de acuerdo. No importaba. Sabía lo que tenía que hacer. La dirección que Malcolm había dejado en el mensaje nos llevó a un almacén abandonado en las afueras de Langston. La noche era densa, y el silencio solo era interrumpido por el eco de nuestros pasos sobre el suelo de concreto. Isabela llevaba su grabadora oculta, lista para captar cualquier confesión que Malcolm pudiera soltar. Yo, en cambio, llevaba algo más práctico, un arma pequeña, escondida bajo mi chaqueta. No pensaba usarla, a menos que fuera absolutamente necesario. Al entrar al almacén, la figura de Malcolm se destacó bajo la tenue luz de una lámpara colgante. El líder de la clase estaba a su lado, visiblemente golpeado, pero vivo. Griffin, saludó Malcolm, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Qué bueno que viniste. Déjalo ir, Malcolm, dije con calma, aunque por dentro hervía de ira. Esto es entre tú y yo. Malcolm rió, sacudiendo la cabeza. Oh, pero no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca fue solo entre nosotros. Tú y yo somos más parecidos de lo que crees. Fruncí el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, Malcolm continuó. ¿Nunca te preguntaste por qué tu padre estaba tan metido en todo esto? ¿Por qué su nombre aparece en esas cuentas offshore? Sentí que el mundo se detenía por un segundo. ¿Qué estás diciendo? Malcolm se acercó, bajando la voz hasta un susurro. Tu padre y el mío eran socios. Este imperio fue construido por ambos, pero cuando las cosas se complicaron, tu padre intentó salirse, y el mío, bueno, no lo dejó. Las palabras resonaron en mi cabeza como un martillo. Toda mi vida había creído que mi padre era una víctima. Ahora no sabía qué pensar. Estás mintiendo, espeté, pero mi voz carecía de la convicción que solía tener. Malcolm sonrió aún más. ¿Lo estoy? Quizás. Pero eso no cambia nada, ¿verdad? Porque al final del día, Griffin, tú y yo somos la misma sangre podrida. Antes de que pudiera responder, Isabela intervino, su voz firme. No, no lo son. Malcolm la miró, sorprendido por su audacia. ¿Y tú quién diablos eres? Soy la persona que va a asegurarse de que todos vean quién eres en realidad, dijo, mostrando la grabadora. Malcolm se lanzó hacia ella en un instante, pero yo fui más rápido. Mi puño conectó con su mandíbula, enviándolo al suelo. Los guardaespaldas de Malcolm se movieron, pero una sirena en la distancia los detuvo. Luciana había cumplido su parte. La policía estaba en camino. Malcolm me miró desde el suelo, escupiendo sangre. Esto no ha terminado, Griffin. Apenas comienza. Pero yo sabía que sí había terminado. Para él. Tal vez para mí también. La policía irrumpió en el almacén segundos después de que Malcolm pronunciara sus últimas palabras. Los guardias intentaron resistirse, pero estaban superados en número y fuerza. Mientras los oficiales esposaban a Malcolm, él me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y algo más, algo que no podía descifrar. Isabela estaba junto a mí, su respiración agitada, pero sus ojos brillaban con determinación. El líder de la clase fue liberado rápidamente y llevado en una ambulancia, aunque insistió en que estaba bien. Yo sabía que no lo estaba. Ninguno de nosotros lo estaba. Cuando salimos del almacén, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero no trajo el alivio que esperaba. Luciana nos esperaba afuera, apoyada contra su coche de lujo, con esa sonrisa satisfecha que me provocaba desconfianza. Vaya espectáculo, ¿eh? Dijo, encendiendo un cigarro. Gracias por el favor, Griffin. Me acerqué a ella con Isabela siguiéndome de cerca. Esto no ha terminado, Luciana. No confío en ti. Luciana soltó una risa suave, exhalando el humo lentamente. Oh, Griffin, no necesitas confiar en mí. Solo necesitas recordar quién te ayudó cuando nadie más lo hizo. Quise responder, pero Isabela me tomó del brazo sacudiendo la cabeza. No valía la pena. Nos alejamos de allí, dejando a Luciana en la oscuridad. Sabía que, aunque Malcolm estuviera tras las rejas, ella sería el próximo problema. Pero eso era para otro día. Esa noche, Isabela y yo regresamos a mi apartamento. Ninguno de los dos tenía ganas de estar solo. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero estaba cargado de todo lo que habíamos pasado. Me serví un whisky y le ofrecí uno a ella. Isabela lo aceptó, sus dedos rozando los míos por un segundo más de lo necesario. Nos sentamos en el sofá, las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Me tomé un momento antes de responder. No lo sé, pensé que sentiría alivio, pero ahora solo siento que algo está mal, como si esto no fuera el final. Isabela asintió, entendiendo perfectamente. «Porque no lo es», susurró. «Luciana no va a quedarse quieta. Y hay algo más, algo que Malcolm dijo». La miré, esperando que continuara. «Lo de tu padre. ¿Y si es cierto?». Sacudí la cabeza, negándome a aceptar esa posibilidad. No, no puedo creer que mi padre estuviera involucrado en esto. No era ese tipo de hombre. Isabela me observó en silencio, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. En su lugar, se acercó un poco más, hasta que nuestras rodillas se tocaron. Griffin, su voz era suave
suave, vulnerable, algo que no había escuchado antes en ella. No importa lo que pase, no estás solo en esto. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía bajar la guardia. Me incliné hacia ella, y cuando nuestros labios se encontraron, no fue como en las películas, con fuegos artificiales y música de fondo. Fue algo más real, más crudo, una necesidad compartida de encontrar consuelo en medio del caos. La noche se desvaneció entre susurros y caricias, y por un breve momento, el mundo exterior dejó de importar. Pero la mañana siguiente trajo consigo nuevas sombras, porque sabía que, aunque Malcolm estuviera tras las rejas, su influencia no había desaparecido. Y Luciana estaba esperando su turno, y yo no estaba listo para lo que vendría. El amanecer filtraba su luz pálida a través de las cortinas cuando desperté. Por un instante, la calidez del cuerpo de Isabela a mi lado me hizo olvidar el peso del mundo allá afuera. Su respiración era tranquila, su rostro relajado, pero sabía que, al igual que yo, su mente no descansaba del todo. Me levanté con cuidado, sin despertarla, y me dirigí al balcón. La ciudad de Langston comenzaba a moverse bajo un cielo gris, pero mi atención no estaba en el paisaje. El mensaje de Malcolm seguía resonando en mi cabeza. Apenas comienza. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Evan. Evan, Griffin, necesitamos hablar. Urgente. La situación se complica. Fruncí el ceño y marqué su número de inmediato. ¿Qué pasó? Pregunté sin rodeos. Evan sonaba tenso al otro lado de la línea. Griffin, hay filtraciones nuevas, pero esta vez son diferentes. Están implicándote directamente en los esquemas de corrupción del grupo Fitzroy. La evidencia parece sólida, demasiado sólida. Hizo una pausa. La orden de arresto está en camino. Entonces, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Eso es imposible. Tenemos pruebas contra Malcolm. Sí, pero alguien está moviendo los hilos desde adentro. Y no es Malcolm. El nombre apareció en mi mente antes de que Evan pudiera decirlo. Luciana, susurré. Exacto. Parece que ella no solo quería destruir a Malcolm, también quiere asegurarse de que no quede nadie que pueda desafiarla. Colgué sin decir más. Sabía lo que tenía que hacer. Isabela ya estaba despierta cuando volví al dormitorio, vistiéndose rápidamente. Sus ojos encontraron los míos, y no necesité decir nada. Sabía que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, abrochándose la chaqueta. Luciana nos traicionó. Están intentando incriminarme de nuevo, pero esta vez parece que han cubierto todas las bases. Isabela maldijo en voz baja, recogiendo sus cosas. ¿Qué hacemos? Necesitamos pruebas, algo que vincule a Luciana directamente con la manipulación de la evidencia. Y sé exactamente dónde buscar. Nos dirigimos al penthouse de Luciana, un lugar donde el lujo y la decadencia se mezclaban en perfecta armonía. Sabía que no sería fácil entrar, pero tenía contactos en seguridad que me debían favores. Isabela y yo nos movimos con rapidez, evitando las cámaras y forzando la cerradura con habilidad. El interior del penthouse era aún más opulento de lo que recordaba. Cada detalle gritaba poder y arrogancia, pero no estábamos allí para admirar la decoración. Buscamos entre cajones, escritorios y computadoras. Fue Isabela quien encontró la clave. Un disco duro externo escondido en una caja fuerte detrás de un cuadro. Su sonrisa triunfante se desvaneció cuando escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. Luciana. Nos miramos rápidamente y nos escondimos detrás de una cortina pesada, conteniendo la respiración mientras ella entraba, hablando por teléfono. Sí, todo está en marcha. Griffin caerá hoy, y cuando lo haga, nadie podrá detenerme. Ni siquiera esos idiotas del ministerio. Rió suavemente. Isabela Duarte, no te preocupes, tengo planes para ella también. Isabela me miró, sus ojos ardiendo de ira. Sabíamos que era ahora o nunca. Cuando Luciana colgó, salimos de nuestro escondite. Mi arma apuntaba directamente a su cabeza. Se acabó, Luciana, dije con frialdad. Ella se giró lentamente, pero no parecía sorprendida. Al contrario, sonrió. ¿De verdad crees que esto cambiará algo, Griffin? Puedes tener el disco, pero yo controlo las narrativas. Nadie va a creerte. Isabela levantó su teléfono, mostrando que había grabado toda la conversación. Creo que con esto será suficiente. Luciana frunció el ceño por primera vez, pero su sonrisa no desapareció del todo. Esto no ha terminado. Para ti sí, respondí. Esa misma noche, publicamos toda la evidencia, las grabaciones, los documentos y el video de la confesión de Luciana se volvieron virales en cuestión de horas. La policía la arrestó antes del amanecer, pero sabíamos que aunque ella cayera, el sistema que la protegía aún estaba allí, y Malcolm, incluso desde la cárcel, seguía siendo una sombra en nuestras vidas. Esa noche, mientras Isabela y yo observábamos las noticias en silencio, comprendimos algo importante. La lucha apenas comenzaba, pero esta vez la enfrentaríamos juntos. La ciudad de Langston parecía respirar más tranquila después de la caída
vida de Luciana Fitzroy. Los noticieros repetían su nombre una y otra vez, mostrando imágenes de su arresto mientras la multitud afuera del juzgado celebraba. Era el tipo de justicia que raramente se veía, y por un instante pensé que todo había terminado, pero no fue así. Unos días después de la publicación de las pruebas, mientras Isabela y yo compartíamos un café en su apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje que me hizo sentir el mismo escalofrío de siempre. Número desconocido. Griffin, ¿realmente pensaste que esto terminaría así? Nos vemos pronto. No necesitaba adivinar quién era. Malcolm. Incluso tras las rejas, su influencia era más fuerte de lo que había anticipado. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela notando mi expresión. Le mostré el mensaje y ella suspiró, dejando su taza sobre la mesa. No va a parar, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, pero esta vez no pienso esperarlo. Voy a terminar esto, de una vez por todas. Esa noche, me reuní con Evan en la sede del ministerio. Sabía que había más en la red de corrupción que aún no habíamos descubierto, y Malcolm era la clave. Pero para llegar a él, necesitábamos más que simples documentos. Necesitábamos una confesión. Evan me consiguió acceso a la prisión donde Malcolm estaba detenido. Oficialmente, era para una revisión de su caso, pero ambos sabíamos que eso era solo una excusa. El ambiente en la prisión era opresivo, las paredes grises reflejando la frialdad del lugar. Me llevaron a una sala de visitas privada, donde Malcolm ya me esperaba, esposado, pero con la misma sonrisa arrogante de siempre. Griffin, saludó, como si fuéramos viejos amigos reuniéndose para tomar un café. Qué honor tenerte aquí. Me senté frente a él sin apartar la mirada. Esto termina hoy. Malcolm. Él rió suavemente, inclinándose hacia adelante. ¿Termina? Oh, Griffin, apenas comienza. ¿De verdad crees que porque estoy aquí no puedo tocarte? Langston sigue siendo mi terreno. Y tú eres solo un intruso. Ya no tienes poder, Malcolm. Tu familia, tus empresas, todo ha caído. Su sonrisa se amplió. Eso crees. Pero siempre hay alguien más. Alguien que está dispuesto a hacer lo que yo no pude. Y cuando llegue ese momento, Griffin, desearás no haber empezado esta guerra. Me levanté, sin darle el gusto de ver mi incertidumbre. Cuando ese momento llegue, estaré listo. Salí de la prisión con el corazón pesado. Sabía que sus palabras no eran solo amenazas vacías, pero también sabía que no podía vivir bajo su sombra para siempre. Esa noche, regresé al apartamento de Isabela. Ella me esperaba en el balcón, con la brisa nocturna despeinando su cabello. Me acerqué y la abracé desde atrás, sintiendo cómo su respiración se sincronizaba con la mía. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. Malcolm no va a rendirse, pero nosotros tampoco. Ella se giró para mirarme, sus ojos reflejando la determinación que sentía en mi interior. Entonces terminemos esto, juntos. Nos besamos, no como una despedida, sino como una promesa. Pasaron los meses, y la vida en Langston comenzó a estabilizarse. Malcolm seguía en prisión, y Luciana enfrentaba múltiples cargos, pero el mensaje que había recibido ese día nunca desapareció de mi mente. Hasta que un día, mientras Isabela y yo paseábamos por el puerto, recibí otro mensaje. Número desconocido. Nos vemos pronto, Griffin. Esta vez no estarás preparado. Me detuve en seco, mostrando el mensaje a Isabela. Ella lo leyó y luego me miró con una sonrisa desafiante. Que lo intenten, porque sabía que, sin importar lo que viniera, no estábamos solos, y estábamos listos para lo que el futuro nos tuviera preparado.